después lo van viendo los que se van incorporando. Entonces, la clase anterior habíamos empezado a ver el circuito serie. Habíamos presentado una configuración más o menos como la que está ahí, que esa es la que está a punto. Y repasando, constituía una malla simple, ¿no? Esa malla simple le asignábamos un sentido de corriente arbitrario. El sentido de corriente elegido acá se fundaba, teníamos que tener en cuenta que E1 era mayor que 2, ¿no? Por lo tanto, va a haber una corriente circulando en sentido horario. ¿Cuántas corrientes tenemos en ese circuito serie? Una sola. Una sola. Una sola. Y sí tenemos unas caídas, muchas caídas y aumentos de potencial en función del sentido de corriente asignado. Entonces, para las corrientes habíamos visto, para la corriente asignada en cada uno de los elementos, habíamos establecido la polaridad en cada uno de la siguiente manera, ¿no? Sí, la convención carga, digamos. Exactamente, perfecto. Convención consumidora y convención generadora como relación o visto la polaridad de E1 y el sentido de corriente sería esta, por eso habría un signo positivo. Y dado que tengo un menos más en la fuente 2, sentido entrando por el positivo, esta también me corresponde a una convención consumidora independientemente que una fuente. Entonces habíamos planteado la segunda de Kirchhoff y a partir de la segunda de Kirchhoff, recorriendo el circuito completo, habíamos encontrado que la sumatoria de las tensiones sub I era igual a 0. Y cuando empezamos a reemplazar cada una de las tensiones de acuerdo a la convención dada y habiendo aplicado ley de en cada uno de los elementos, es decir, menos I por R1 menos I por R2 menos I por R3 menos I por R4, menos E1 más, menos E2 más E1, y eso daba 0. Habíamos ordenado también, ¿sí? De manera tal de llegar a escribir que la sumatoria de los R por I era igual a la sumatoria de las fuentes presentes. Y cuando hicimos toda esto, ¿sí? esta ecuación de equilibrio, ¿sí? Habíamos terminado escribiendo que R1 más R2 más R3 más R4, factor común, la corriente, habíamos sacado, y esto era E1 menos E2, ¿no? Y esto les dijimos, esto es lo llamado R total, y quedaba que la R total por la corriente era igual a E1 menos E2, que la llamo E, y esto no es ni más ni menos que la ley de Ohm. Algo así habíamos hecho, ¿verdad? Sí, algo así. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con el circuito paralelo. Y tal como en el circuito serie aplicamos la segunda de Kirchhoff, ¿eh? En el circuito serie, en el circuito, acá vamos a ponerlo, entonces, segunda de Kirchhoff, acá va a ser la primera de Kirchhoff. Entonces vamos a empezar a mirar este circuito que es el que nos está faltando. Bien, voy a borrar lo que está acá abajo porque era solo repaso, ustedes ya lo tienen, y lo tienen en el frente y además necesito el lugar. Esto
Por ahora lo dejo porque no. Bueno, pregunto, mirando el circuito, ¿cuántos nodos tengo en este circuito? 2. ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cómo? Nodos. ¿Cuántos nodos preguntó? tengo? Ah, está bien. 4. ¿Cuántos nodos ves acá en este circuito? Dos. 4. Dos nodos principales. ¿Cómo dos nodos principales? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Dos nodos principales y dos nodos secundarios? No. ¿Cuáles son los principales y cuáles son los secundarios? Hay dos nodos principales. Hay dos nodos, Juan, correcto. No hay secundarios. Independientemente que ahí vean 4 puntitos remarcados. ¿De acuerdo? Bien. Pregunto. ¿Cuántas ramas hay? ¿Hemos definido rama? No creo que no hicimos una Creo que no. definición así escrita de este tipo de cosas como nodos, ramas, Bueno. de derivación. Nodo sí habíamos dicho que es la unión de más de dos conductores. Sí. Hiciste el dibujito del conductor, de dos conductores de distintos conductores, de dos conductores de distinto diámetro. Y habíamos dicho, bueno, que eso eran dos nodos, y si le conectabas que eran dos conductores, pero era un solo nodo, si le conectabas el tercero. Correcto, me acuerdo. Bueno, ¿cuántas ramas hay? Entonces, y alguien no sé, porque no me definiste lo que es una rama. Así que ahora les defino una rama. Rama es la unión entre nodos. Teniendo esa definición, que rama es la unión entre nodos, Tengo les 3. pregunto cuántas ramas tengo. Y tengo 2 ramas. Chicos, se pueden 3 equivocar ramas. tranquilamente, ¿eh? Están 2 para ramas, equivocar. Carlos. ¿Puede ser? Apuesta 2 ramas, entonces. Matías, ¿qué dice? Apuesta 2 ramas. Apuesta 2 ramas. Yo lo que Yo veo es apuesto con que Matías también. toda la Hay parte 3 de arriba, ramas. todos los cables de arriba, Ramas. que son esos dos puntos, lo tomás como un nodo, por ejemplo, A, y los de abajo, que lo puedes poner a referencia, porque la fuente es la parte negativa, es el nodo B, imagínate. Entonces las A ver, posibilidades de unir... espera, Juan. Espera. Vos lo que ¿Qué estás pasa? diciendo, voy a hacerlo en negro, que todavía creo que me queda. No. Vos lo que me estás diciendo que tenemos dos nodos, en realidad. Sí. Pero hay 3 resistencias, así que son 3 ramas. Sí, pero el nodo sería o sea, o sea, ese punto, eso que estás señalando vos, o sea, podríamos decir que son como los puntos donde se conectan al nodo las resistencias, pero el nodo es también, entonces la parte de R3, la rama de R3, de arriba. Vos te referís a esto. Sí, o sea, no hasta abajo, sino... Sí, y la rama, o sea, la unión entre el de arriba y el de abajo también puede ser por R3, por lo tanto, haces por R1, por R2, por R3, o sea, hay 3 ramas, 3 uniones entre esos dos nodos. Ajá. A ver, yo te voy a cambiar el dibujo. Yo lo que veo ahí son 3 resistencias conectadas en paralelo. Por ende, serían 3 ramas. Correcto. 3 resistencias en paralelo. ¿Y por qué decís que las 3 resistencias están en paralelo? Porque tiene 2 nodos. Pues según el diagrama, tiene 2 nodos y está en las 3 en paralelo. Están en paralelo porque comparten los nodos principales. Están en paralelo porque la tensión es constante y lo que cambia es la corriente. Pero eso se da porque comparten los nodos. Facundo, decí de vuelta lo que dijiste de una manera más elegante. Está bien, decilo. O sea, de que la diferencia de potencial entre Ahí está, no digas más nada. Tanto R1, R2 y R3, que son cargas distintas, por eso
eso le pusimos el subíndice 1, 2 y 3, ¿no? Tienen aplicada la misma diferencia de potencial. ¿Y quién aplica la diferencia de potencial? Este más lo pueden ver acá, en este punto, o acá si quieren, y este menos lo pueden ver acá. En realidad nosotros tenemos dos nodos. Yo lo que les voy a hacer ahora un dibujo, un poco más... Acá tengo R1. Miren. Esto es R2. Y esto es R3. Cada una de las cargas tiene I1, I3. ¿Modifiqué algo? No, todo lo mismo. No, es lo Y acá, mismo. y acá que tenemos I. Y acá que tenemos la fuente. ¿Y acá cuántos nodos tenemos? 2 nodos. Dos. Dos. Vamos a llamarle A, B. O sea que el que está acá en negro, tranquilamente, yo puedo decir que es el nodo A y lo que está acá en negro punteado es el nodo B. Este ejercicio tiene la particularidad que este punto y este punto es el mismo. ¿Por qué este nodo dibujado como está acá y este nodo dibujado como está acá? Comunión de más de dos conductores, o sea, 3 tengo acá y 3 tengo acá, es lo mismo. Porque tienen el mismo potencial. Es decir, no hay diferencia de potencial entre este nodo chiquito azul y este nodo chiquito azul. Y lo mismo acá. ¿Y eso por qué sucede? Porque yo los uní con un cable ideal, con un cable de resistencia interna cero. Es decir, es un modelo de circuito, pero el circuito real de este esquema es este que está acá. El nodo es este y el nodo B es este, y de cada uno de los nodos, fíjense, que ahora lo voy a hacer en negro, sale 1, 2, 3, 4 cables. Y acá 1, 2, 3, 4 cables de este nodo que yo lo hice más grande, ¿no? En realidad sale de un modelo de circuito expresado de esa manera. Pero el circuito real sería este. La cosa cambia si tuviera una resistencia entre estos nodos que estaban dibujados. Entonces, habría diferencia de potencial entre A y este sería B, y este sería C y este sería D. Acá tendríamos 4 nodos y no valdría lo que yo hice en punteado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Yo pregunto, porque esto yo me acuerdo de verlo, pero capaz alguna duda me queda. Para que me voy a sacar. Se podría decir, dentro del nodo A, para yo entenderme, le podría decir A1 y A2, por ejemplo, ¿no? No sé si vamos, ¿qué foto querés que vea? La de Vamos arriba. al original. Sí. O sea, de donde sale I1 y donde sale I2. Entre ellas dos, corre I también. ¿O no? Acá, Sí. para este modelo de circuito, si yo lo analizo, esta corriente, Es si I2 yo más la I3. pudiera medir, sería I2 más I3. Ok, bien, sí. Y esta corriente sería I1 más I2,3, vamos a llamarla. Bien. Ok. O sea, conceptualmente por acá circularía la corriente I2,3. O podría ser Y por I menos acá, I1. la corriente I2,3. No es ni la I2 ni es la I3, y acá tampoco. Sería la I2,3, y por acá tendría la I2,3. Claro. ¿Está bien? Sí. A la salida, ¿no, profe?
A la salida de los nodos sale I de nuevo. ¿Y acá? Sí. Por acá hay una I, que es esta. Bueno, sigamos con la configuración que tenemos. Y vuelve la pregunta, ¿cuántas ramas tenemos? Y ahora Por sí, ahí 3. habían dicho que había tres resistencias y yo les pregunté que estaban en paralelo, les pregunté por qué estaban en paralelo y por ahí alguien dijo porque tienen aplicada cada una de ellas la misma diferencia de potencial, lo cual es correcto. Entonces vuelve la pregunta, seguimos insistiendo, ¿cuántas ramas tengo teniendo en cuenta que una rama es la unión entre nodos? 3 ahora. ¿No? Porque... No sé, te estoy preguntando, ¿eh? ¿No son 5, profe? 5. No, son 3 ramas. Rama es la unión entre nodos. ¿De cuántas maneras están unidos los nodos? Dos. A y Dos. B? Hay 2. ¿Una sola vos? Chicos, Bueno, 3 está unido entre sería- R1 y R2. O sea, está unido entre R1, entre R2 y entre R3. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Olvídense del circuito de arriba y miren el circuito de abajo. ¿No serían ¿Cómo? 4 ramas? Pues se unen R1, R2, R3 y también dónde está la fuente. ¿No serían 4 por eso? Correcto, Iván. Hay 4 ramas. Claro. Ramas es la unión entre nodos. Entre este nodo y en este nodo se unen a través de R3. Este nodo y este nodo se unen a través de R2. Este nodo y este nodo se unen a través de R1. Y este nodo y este nodo se unen a través de la fuente. Por lo tanto, hay 4 ramas. Aquí tenemos 4 ramas. Pregunto, ¿cuántas corrientes vamos a tener? 4 contando la principal. Abajo 4. Vamos a tener tantas corrientes como ramas. Como tenemos 4 ramas, ¿sí? Tenemos 4 corrientes tal como está puesto aquí. ¿De acuerdo? ¿Y por acá no tenemos una corriente? Sí, pero es Sí, sí, la sí. suma de 2 ramas. Sí, así pero, sí, tenemos una corriente. ¿Pero tenemos una rama acá? claro, No. no, es la suma de 2 No. ramas. No tenemos una rama porque no tenemos 2 nodos. ¿Y por qué no tenemos 2 nodos? Porque este nodo y este nodo, tal como está dibujado, tienen aplicado el mismo potencial. Por lo tanto, no es una rama. Porque la Digamos rama, que es sí. la rama es la unión entre nodos. Para que haya una rama, tiene que haber 2 nodos. ¿Ah? Y acá sí. Acá también, acá también, acá también, acá no. ¿Mm? Es no es una trampa, sino es un problema que puede surgir de interpretar en función del dibujo, cómo está hecho, cómo está dibujado el circuito. Por eso no tienen que perder de vista que en realidad acá hay un solo nodo. Yo puedo agarrar este empalme y lo puedo llevar hasta acá. Y este lo puedo llevar hasta acá. En tal caso hice esto y se terminó. Yo insisto en esto porque quiero que vayan mirando el circuito de la manera correcta, que no se les pierda nada y no cometan errores por resolver mecánicamente las cosas. ¿De acuerdo? Correcto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es empezar de una vez aplicando la primera de Kirchhoff a este circuito.
No pierdan de vista lo que está acá dibujado. Que yo ahora lo borro por una cuestión de espacio. Bueno, ¿qué dice la primera de Kirchhoff? A ver quién me dice la primera de Kirchhoff. Cómo me gusta a mí, que es lo que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, Genaro con J. Justo le estaba buscando. La sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0. Perfecto. Bueno, entonces cuando vimos esto, ¿y en qué nodo te vas a parar, Genaro? Por ejemplo, te lo digo yo, así no te vuelves loco. Te paras en el nodo A. Sí. Y decime la primera de Kirchhoff parado en el nodo A con las convenciones que habíamos visto en la clase anterior. Que la suma de... No, la vos me estás corriente... diciendo la primera de Kirchhoff. La sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0. Bueno, me paro en el nodo y empiezo a mirar. ¿A mirar qué? Desde el nodo hacia las ramas, ¿no? Para acá, para acá, para acá y para acá. Y veo si las corrientes entran o salen. Y le asigno el sentido, le asigno la polaridad positiva o negativa de acuerdo a si entran o salen. Por lo tanto, te parás en el nodo A y empezá a decirme lo que me dijiste recién, que yo lo voy a escribir acá. Sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0. Entonces, esto va a ser algo igual a 0. Bueno, decime ese algo de acuerdo a las convenciones que utilizamos. La corriente principal... No, decime, no me digas la principal. Se llama I la principal. ¿Es positiva o negativa? Positiva. Y es positiva. Bien, entonces ponemos I. Dale, seguí. Y 1 es negativa. Entonces me tenés que decir menos. Menos I1. I1. Dale. Menos I2. Menos I3. Listo. Planteaste la primera de Kirchhoff en el nodo A. Si hubieras planteado la primera de Kirchhoff en el nodo B, hubieras dicho I1, I2, I3, todas sumadas o todas con signo positivo, menos I igual a 0. Todo esto del otro lado. La ecuación no hubiera cambiado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pensar con qué ley puedo empezar a definir las corrientes I1, I2 e I3. ¿Con la ley de Ohm? Sí, señor. Dale. ¿Y qué dice la ley de Ohm? Genéricamente que I es igual A veces o que habíamos dicho que la relación entre la excitación y la respuesta era constante y esa constante se llama R. Bien, si yo quiero saber para I1, tengo R1. ¿Te parece? Por lo tanto, si de acá yo lo despejo, me queda que I1 es igual a E sobre R1. Lo meto acá. ¿Estás de acuerdo? Me fijo en una palabra. ¿Qué diferencia de potencial tengo en la resistencia R1 que es atravesada por la corriente I1? Me fijo en cada una de las ramas. Acá es fácil porque hay una sola carga, una sola resistencia en cada una de las ramas del paralelo. ¿De acuerdo? O sea, yo hice este simple razonamiento y de la misma manera voy a obtener para I2 y para I3, ¿no? Por lo tanto, me va a quedar I
menos, ¿qué? I1, pero I1 ¿qué es? E sobre R1. Menos, ¿qué? E sobre R2. E sobre R2 Y E sobre menos E sobre R3 igual a 0. Bien, ¿qué puedo hacer acá fácilmente? ¿El factor común E? Saco factor común E y digo I menos 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, todo entre paréntesis, este menos me está cambiando los signos, por eso nada ha cambiado, por E es igual a 0. Bien. ¿Qué más puedo hacer? R total. Claro, puedo hacer R total, pero a ver, ¿qué es lo que quiero definir? Miren lo que definí acá. Acá voy a hacer algo parecido. La corriente total, la I, quizá. Claro, acá voy a calcular la corriente total. Exactamente. Otra cosa que podría haber hecho, que no lo hice, y a lo mejor les hubiera simplificado, era en vez de decir la sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0, lo mismo que hicimos por acá, hubiera puesto que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Entonces, ¿quién entra? Entra ahí. ¿Quién sale? Todas estas. Es decir, si yo I1, I2, I3 las hubiera pasado del otro lado, tendría de ambos lados de la igualdad todas corrientes del mismo signo. Bueno, entonces, aún eso lo podemos hacer. Puedo agarrar todo este término. ¿Por qué? Porque este término no es ni más ni menos que estas relaciones, que no son ni más ni menos que cada una de las corrientes, y la paso del otro lado. ¿Les queda claro? Entonces tengo que I es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 por E. ¿Entienden esto? Que está restando, pasa del otro lado de la igualdad sumando, ¿de acuerdo? Y me quedó todo positivo. Es lo mismo que haber hecho esto que yo les dije acá. Bien. A ver, ¿qué tenemos ahí? La sumatoria Ahí de lo los que tenemos resistores es paralelos. aplicado la ley de Ohm en base a la sumatoria de las resistencias en lo que es paralelo. Claro, lo que vamos a hacer acá, vamos a encontrar la resistencia total a partir de escribir la relación entre la tensión y la corriente. Para lograr eso, vamos a trabajar un poquito. Estaba pensando si lo hacía antes o después, o les definía la inversa de la resistencia. Pues me gusta más definir la inversa de la resistencia. Vamos a definir entonces, previamente, para utilizar justamente ese concepto, a algo que llamamos G como inversa de la resistencia. Y esto que estoy poniendo, o que estoy recuadrando, es la conductancia. La conductancia, en este caso, de la rama que contiene la resistencia R1. Entonces, a la inversa de la resistencia la llamamos conductancia. La unidad de la conductancia es 1 sobre ohm, o sea, el Siemens. Esto en forma genérica. Por lo tanto, en esta igualdad que tenemos acá, a cada una de ellas, a cada una de las inversas, 1 sobre R1
es la conductancia de la rama 1, inversa de la resistencia de la rama 1, más 1 sobre R2, la conductancia de la rama 2, más la conductancia de la rama 3, multiplicado por el valor de la diferencia de potencial que afecta a cada una de las cargas que tenemos ahí. Fíjense que es fácil sumar las inversas de la resistencia. Porque si yo me quedara con esto, miren ¿qué tendría que hacer para escribir esto que tengo acá? ¿Qué es? A ver si alguien... sí. ¿Cómo? No podría sumarlas en sí, porque si lo tomamos como una suma Fíjate lo que tendría que hacer si yo quiero encontrar, sin saber nada, lo que es esto. Lo que está acá encerrado. Mirá. Es la inversa de la resistencia total. Exactamente. Yo tengo E, acá tengo corriente, por lo tanto, tendría que llegar a la relación entre excitación y respuesta y ver qué me queda. Entonces, lo voy a trabajar un poquito esto, y acá, olvídense de esto un segundo, así no. ¿Qué tengo que hacer si quiero seguir trabajando con esta expresión? Y hacer la suma a la menos 1. No, esa es una, es lo que hicimos antes, pero si no acá, ¿cómo puedo llegar a obtener lo que está acá de una manera, en forma de relación, o sea, de numerador y denominador? ¿Qué saco como un denominador? ¿Estás de acuerdo? Sí. Esto por esto es el denominador común. ¿Está bien? Tengo esto dividido R1, ¿qué me queda? R2 por R3. ¿Por 1? Por 1 R2 por R3. Todo esto dividido R2. R1 por R3. Todo esto dividido R3. R1 por R3. Esto es por, ¿eh? ¿Yo cambié en algo esto? Vamos a sacarle esto ahora. ¿Cambié en algo? No. No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Venimos acá, la corriente la voy a pasar dividiendo. Y todo este término, o lo que está en el denominador, pasa multiplicando, y todo lo que tengo en el numerador pasa dividiendo. Entonces me queda que E dividido I es ¿lo ven? Esto pasa dividiendo, este denominador pasa multiplicando, y todo este numerador pasa dividiendo, que es lo que hice acá. ¿Qué es el término entre corchetes? Es la resistencia total. Resistencia total. ¿De quién? Del circuito. Del circuito paralelo que tiene 3 ramas, ¿ven? Se complica, es R1, R2 y R3, y dividido tomadas de A2. Ustedes deben estar acostumbrados a cuál es el valor de resistencia de un paralelo, de 2. Normalmente, sí. ¿cómo lo llaman? La R del paralelo. Me está faltando para secar esto. RP de 2 resistencias, ¿qué es igual?
La suma, la multiplicación sobre la suma. Sí, solo funcionaba para 2. Acá esto es esto, ¿eh? Si yo tengo dos resistencias y quiero ver la resistencia equivalente, ¿sí?, de toda esta caja, mi vista desde acá, es la R paralelo. Era el producto sobre la suma. ¿Se acuerdan de eso que uno mecánicamente lo aplicaba? Sí, hasta que te ponían 3 resistencias. Sí, sí. Hasta que te ponen 3 resistencias. Entonces ahí ya se complica. Pero bueno, conceptualmente es lo mismo. Yo te podría decir que 1 sobre la R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. ¿Mm? Y esta expresión la conocen, ¿no? 1 sobre R1 más 1, bueno, si tengo 3, tengo estos 3, y bueno, lo que hicimos es justamente esto acá y lo puse allá. Y buscando la relación entre tensión y corriente, y a esto sí es la R total. Porque tensión sobre corriente es resistencia, ¿eh? Que es lo que pusimos por ahí. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Pero ven que se complica. Bueno, si hubiéramos definido, como lo hicimos, la inversa de cada una de las resistencias, que es la conductancia, yo agarro, imagínense, acá tengo 2, 3 y 4, y bueno, digo, 1/2 más 1/3 más 1/4, ya sumo, las puedo sumar, ¿sí?, los valores, y tengo rápidamente la conductancia total. Obviamente, la conductancia total es 1 sobre la resistencia total. La G total es igual a 1 sobre R total. O R total es 1 sobre G total. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos con un paralelo? Bueno, invertimos la resistencia de cada una, la sumamos y ya está. Tenemos la tensión, calculamos la corriente total. ¿Aplicando qué? La primera de Kirchhoff. O sea, lo que tiene de bueno el circuito paralelo es que nos permite justamente sumar las conductancias algebraicamente y obtener así la conductancia total del circuito. Y eso es gracias a que todas las resistencias están sometidas a la misma diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, voy a borrar esto y vamos a empezar con el ejercicio 1 de la guía. ¿De acuerdo? Así que... Y lo vamos a empezar solamente aplicando primera de Kirchhoff, segunda de Kirchhoff y ley de Ohm. En forma lo más conveniente de acuerdo a los que se nos presentan en el esquema circuital. ¿Tienen la guía? Tenía que haber todos dicho rápidamente sí, ya la imprimimos, ya empezamos a hacer los ejercicios. ¿No? Sí, yo estuve probando a hacer alguno. Ponele. Bueno. Ejercicio 1.
El ejercicio dice, calcule la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Calcule la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Cuántos nodos hay? 3. Decime la definición de nodo. Hay 2. Un punto al cual se conectan más de 2 conductores. La unión de más de 2 conductores. Te vuelvo a preguntar, ¿cuántos nodos hay? Hay 4 de vuelta. Perdón, me confundo, Hay- no que me confundo, pero hay agrego. 2. Yo 2 tomo, nodos nada más hay. perdón, tomo nodos principales y secundarios también. Pero sí, Nodo. ¿Cuántos nodos hay? 2. 2. ¿Cuáles son? A y C. Correcto. O sea, tenemos 2 nodos, A y C. Pregunto, ¿cuántas ramas hay? 3. ¿Cómo? Fuerte. 3 ramas. 3 ramas. ¿Cuántas corrientes va a haber? 3. 3. Tantas como ramas. Por lo tanto, a ver qué le puse yo por acá. Le puse I1. Así que por acá tengo la que llamé I1. Que llamé I2 a la otra, sí. I2, a la que contiene la resistencia 2. E I3, a la que contiene la resistencia 3. ¿Está bien o falta una corriente más? Está bien porque la de I2 es la misma que la de R4. R2 y R4 comparten corriente. ¿Cómo? R2 y R4 comparten la misma corriente, están en serie. No comparten. Las atraviesa la misma corriente. Bueno, claro, sí. Sí. Como dijo el caballero, que no lo pude llegar a ver quién era, R2 y R4 son esas resistencias atravesadas por la misma corriente. Por lo tanto, hay 3 corrientes. La I1, la I2 y la I3. Le asignamos los sentidos arbitrarios que a mí se me ocurrieron. Tampoco voy a asignar un sentido que no sea razonablemente lógico, ¿no? Sí. ¿Cuántas fuentes tenemos? Una. Una. ¿Qué polaridad tiene? La indicada. Sí. No hay otra que tenemos una fuente que va a actuar como fuente, por lo tanto la corriente va a ser la convención generadora, va a estar saliendo por el positivo. Si la corriente I1 es en este sentido, y bueno, y como tengo dos nodos, se va a ramificar, si por las 2 ramas, esta rama y esta rama, la I2 y la I3,
y no le queda otra que el mismo sentido. ¿Le podría haber asignado un sentido contrario? Sí, me va a dar al revés. Me va a dar que con valor negativo cuando hago el cálculo. ¿De acuerdo? ¿Qué pide el ejercicio? Calcular la diferencia de potencial entre los puntos A, B. Bueno, hay muchas maneras de hacer este ejercicio. Siempre aplicando la primera, la segunda de Kirchhoff y ley de Ohm. Pero bueno, vamos a empezar por lo complicado, ¿no? ¿Qué pide? Calcular la diferencia de potencial entre los puntos AB. ¿A qué es igual esa diferencia de potencial AB? I2 sobre R2. ¿Cómo? I2 por R2 más o menos. ¿Está bien eso? Sí. Sí, No. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? Sí, está bien, che. Sí, está Lo bien. que dijo está bien, la caída, él dice, la caída en AB es el producto de la resistencia, del valor de la resistencia por la corriente que lo atraviesa. Ley de Ohm, eso está correcto. Ahora, a mí me falta calcular I2. ¿Está bien? No la tengo el valor de I2. Pero a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? Aplicar la ley de Sacar la Kirchhoff. resistencia equivalente total. Claro, sacarla. Sumo R2 más ¿Y dónde sacaría R4. la resistencia equivalente total? Sumo R2 más R4. Me quedan 20 ¿Por y qué? 20. Porque están en serie. Porque están en serie. O sea que yo te voy a ir haciendo caso y voy a ir viendo cómo vamos transformando este circuito en circuitos más simples. Así que, mirá, dejo E1, lo voy a hacer más chiquito porque no me entra, si no. ¿Está bien? Esto es así, más, menos, esto es así. Esto es R1, acá voy a poner A, acá voy a poner C, esto se sigue llamando R3, y acá le vamos a cambiar el nombre y vamos a decir que es la R24. ¿Por acá quién viene? I1 o I. La llamé I1. Ok. Acá, I3. por R3, Y I2. no cambia absolutamente nada. Salvo que R24, ¿cuánto vale? 20 ohms. 20. Como están atravesadas por la misma corriente, yo puedo sumarlas. Por lo tanto, es R2 más R4. R2 más R4, no falla el perro, ¿no? Todas las noches, ¿eh? 20 ohms. ¿De acuerdo? Y R3 vale 20. Mirá qué fácil que se las hice. Y R1, 5. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Sumar Hay en que paralelo sacar la R3. equivalente de R3 y R24. Bien, lo que vos me estás diciendo es, parate acá, cambio de color, parate acá, mira para allá. ¿No? Sí, sí. Si me paro ahí y mira para... Bueno, acá le voy a poner 20, porque si no, no me va a quedar espacio. Me va a quedar E1, o E1, R1, 5, que es este punto,
que es este punto, ¿no? No se confundan. Y acá que tengo. ¿Quién es este punto? Ah. Ah. ¿Quién es este punto? Sí. ¿Y esta cómo se llama? Esta se llama R3 en paralelo con R24. ¿No? ¿Y esta cómo se llama? I1. I1. Gracias, I1. Listo. Yo fui pasando, paso a... ¿Y cuánto vale R del paralelo? R3. 10 son. Vale 10. RP, sí, vale el producto. Como tengo dos resistencias, puedo hacer el producto sobre la suma. ¿El producto de quién? De R3 por R24, R3 más R24. Hasta acá, en mi mano se ve acá si pongo el resultado. Sí, se ve. Sí, sí. Sí, se ve. Ah, llega, entonces, bueno. Entonces tenemos, es mejor verlo acá, 20 por 20, o sea que arriba en el numerador tengo 400, y acá tengo 20 más 20. 40. 40 10. Se va y me queda 10. Obviamente ustedes ya saben que al tener dos resistencias de la misma magnitud, en este caso 20 y 20, la del paralelo va a ser la mitad de 20, o sea 10. Con el concepto de que la del paralelo siempre es menor que la menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esta fuera 10 y esta fuera 20, la equivalente del paralelo sería 8. No sé, digo, cualquier cosa estoy diciendo. En realidad es el producto, sería 20 por 10, que estamos hablando de 300, de 200, dividido 30, o sea, 6, y pico. ¿No? 6,33, si mal no me equivoco. ¿Entendieron lo que dije? Sí. Siempre es menor que la menor. En este caso, justo la mitad de cualquiera de las dos, pues son iguales. Bueno, ahí tenemos entonces 10. Voy a escribir acá 10 ohm, que es esto. Bueno, ¿qué voy a calcular ahora? Puedo seguir sumando para hacer un equivalente total. Claro, voy a decir que E1 es esto que está acá. ¿Acá qué tengo? Tengo la resistencia equivalente. ¿La equivalente de qué? De La suma dos de series. las dos que me quedaron. La equivalente de la serie, o sea, la R total. Este ya no vamos. La R total. Y la R total es 15. 10 más 5. Más 5, o sea, 15. 15 ohm, fácil. Por lo tanto, la corriente I1, ¿cuánto vale? 10 amperes. 10. Vale, E1 por RT, 150 dividido 15, 10 amperes. O sea que hemos calculado la corriente I1. O sea, la corriente vista desde acá. O sea, esta corriente es la misma que vuelve por la rama inferior. ¿De acuerdo? Bueno, pero no hemos resuelto nada todavía. A ver. ¿Qué necesito? Tengo la corriente I1. Vamos a mirar un poquito acá. Vamos a mirar este. Tengo la corriente I1. Yo lo que quiero calcular es la corriente, ¿cuál? I2. Necesito I2. 2. Entonces, aplicando la primera de Kirchhoff, acá digo, ¿quién entra? I1. En el nodo A. Sí. I1. Y es igual a todas las corrientes que salen. ¿Y quién sale?
I2 Y dos. I3. Y 2 más I3. Bien. Por lo tanto, si despejo lo que yo quiero, es I2, ¿sí? Igual a I1 menos I3. I1 ya la calculé. I3 no. Puedo calcular I3. A ver. Y sabiendo que la R2, o yo puse R2, es R3 como usted puso, tiene el mismo voltaje que la fuente, porque está en paralelo. Despacito, ¿no me estás diciendo que esta resistencia No. tiene el mismo voltaje que esta, No. porque están No, en no. paralelo? ¿Eso No, me estás para- diciendo? No. No, ese tiene el voltaje después de La- pasar por R1. Que hay Ah, que es verdad, calcularle sí. la caída de La tensión. caída de tensión en de la resistencia. R1 y el voltaje, claro. Sí, Claro, perdón. ahí tenés la tensión entre A y B. Vos lo que querés ahora es ¿cuáles tus datos? Tus datos están acá. Entonces, si I1 la tenés, E1 lo tenés, I1 lo habíamos calculado, R1 lo conocés y este paralelo lo tenés, ¿qué tendrías que aplicar para poder calcular la diferencia de potencia en AC o calcular la corriente I3? Con este planteo, E1 menos R1. vos Y sacas la tensión AC. siguiendo esta malla simple, voy a escribirlo, lo voy a escribir acá, que se ve mejor. Voy a decir, parto de acá, doy toda la vuelta completa, segunda de Kirchhoff, ecuación de equilibrio de tensiones. Profe, se está viendo Entonces, medio mal. ¿cómo? Por cuestión de conexión se está viendo medio mal, me parece la cámara, entonces no se distingue nada de los circuitos ni nada. A lo mejor es porque me muevo. Eso me ha pasado muchas veces. Ahí cómo se está viendo. Es el internet, a veces. De a poco, cada tanto aparece y cada tanto no. En general todo borroneado. Sí, como que se pixelea además y vuelve. Bueno, se los voy a ir diciendo sin aparecer moverme, sin aparecer en el pizarrón para evitar. Vale, lo que ustedes tienen que calcular es la tensión o la diferencia de potencial entre el nodo A y el nodo C. A ver ahí. La diferencia de potencial entre A y C. Sí, La eso la corriente puedo sacar. La corriente 1 ya la habíamos calculado, que son 10 amperes. Por lo tanto, si yo me paro acá y doy toda la vuelta completa aplicando la segunda de Kirchhoff, puedo decir E1, o sea, yo me estoy moviendo con el puntero, ¿no? Parto de acá, digo E1 positivo, que es lo que puse acá hay un positivo, ¿verdad? Y acá, ¿qué tendría que poner? Acá tendría que poner así, más menos, y dar toda la vuelta completa. Entonces, sería E1 menos R1 por I1. Menos R1 por I1. Sigo menos R del... ¿cómo la llamamos? RP vamos a ponerle. RP por I1, ¿a qué es igual? A 0. A 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que quiero calcular? Que yo lo escribí así, pero ¿cuánto vale BAC? RP por I1. ¿Está bien? Sí. Entonces, esto lo paso del otro lado, y lo voy a escribir acá, BAC igual a E1 menos R1 por I1. BAC es igual a 150 menos 5 por 10.
Che, cuánta vuelta que estás dando. Bueno, no importa, pero la idea es que vayan viendo la posibilidad de usar las tres ecuaciones. Entonces tengo la diferencia de potencial en AC, tengo esto, ¿a quién puedo qué puedo calcular? Y 3. Mira, y 3 aquí. Es igual y 3, mirando acá. Y 3 es... La idea... no, llego a ver, BAC sí. sobre R3. Correcto. BAC, ¿cuánto era? 100. 100. R3, 20. 20. ¿Está bien? 10 dividido 2, 5 amperes. Ajá. Bueno, ¿cuánto vale I2 ahora? 5 amperes. Vengo a esta ecuación y digo, I2 es igual a 10, que era el cálculo que habíamos hecho acá, menos lo que hicimos acá. Por lo tanto, calculado, 5 amperes. ¿Está bien? ¿Y a dónde va? Pasa por R2 y por R4. Está bien, por eso, ¿y a dónde va? Va la respuesta. Sí. A calcular la diferencia entre los puntos AB. Por lo tanto, la tensión entre los puntos AB, como dijeron al principio, es R2, que vale 10, por I2, que acabé de calcular, que vale 5, y tenemos los 50 volts. Que esa era la pregunta, ¿no? Profe, yo, perdón, me perdí un poco en el momento que sacó I2, porque se empezó a trabar toda la imagen y me perdí. I2, no quiero entrar al pizarrón, I2... Igual ahí se está viendo bien, resulta, profe, ¿eh? Recién en el último se movió y se vio bastante bien. Parece que medio que se arregló. I2 resulta de aplicar la primera de Kirchhoff en el nodo A. Cuando decimos la corriente, entra I1 y sale I2 y 3. Es esta ecuación que puse acá. I1 es igual a I2 más I3. Despejo I2 de acá, paso I3 al otro lado de la igualdad, o sea, restando, me queda que I2 es I1 menos I3. Pero I2, ¿dónde está? Está acá. ¿Sí? I2 no la tenés, pero sabés por lo que escribimos arriba que I2 es I1 menos I3, entonces te falta calcular I3. ¿De acuerdo? Sí. I3, que es la corriente que atraviesa la resistencia R3, la podés calcular aplicando, ¿qué? Claro, la caída de... La caída de esa resistencia. De BAC, sí, ok, ahí va. Pero para eso tenés que tener BAC. ¿Y dónde está BAC? Acá. Ahí lo ¿Y sacamos, dónde escribís esta ecuación? Y a partir de esta simple malla, digo E1 menos R1 por I1 menos R del paralelo por I1 es igual a 0. Pero R del paralelo menos R del paralelo por I1 es la tensión. Acá habría que poner un signo menos, ¿no? Tendríamos, para ser precisos. Esto que está negativo lo paso del otro lado de la igualdad, o sea, del lado del 0, y me queda que es E1 menos R1 es BAC. Visto desde acá es más fácil. La tensión acá es la tensión de la fuente menos esto. ¿Está bien? Entonces ahí calculas BAC, y una vez que tenés BAC, podés calcular I3 como la tensión entre los puntos AC y la resistencia
que atraviesa la corriente I3. Entonces tenés 100, que es el dato que obtuviste acá, dividido R3, que son los 20, y me da 5. Esa sí tenés, vengo acá y digo 10 menos 5, me da I2. I2 lo pongo acá, entonces me queda R2 por I2, 50 volts. ¿Hay maneras más fáciles de hacerlo? Sí. Yo lo hice de la más complicada para que vayan viendo la posibilidad de aplicar primera ley de Kirchhoff, ley de Ohm, otra vez, y la segunda de Kirchhoff acá. Y también encontrar, simplificando un circuito complejo a un circuito simple, como hicimos acá, transformando las resistencias según están en serie y en paralelo. Es decir, es un pantallazo general de todo lo que hasta ahora estuvimos viendo en un ejercicio. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea de este primer ejercicio. Ir tratando de que vayan aplicando lo que hasta ahora se dio, que son las dos leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Con eso solo resolver el circuito. Por ahora, con resistencia y en corriente continua y con una sola fuente, es fácil. Es laborioso, pero bueno. Rápidamente, con un par de ejercicios, sale. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora vamos a hacer, yo lo voy a escribir, y Julián les va a resolver, o lo vamos a resolver juntos en realidad. Yo lo voy a escribir, lo vamos a ir charlando, Nada, le vamos a dejar 10 minutitos. 10 minutitos. Virtual, si querés. ¿Cómo? Que lo tengo pegado en un pizarrón virtual el problema 3. Bueno, dale, entonces no me ahorras copiarlo y puedo tomarme un mate frío. Pero no importa. Bueno, ahora Julián les va a presentar el ejercicio número 3. Le va a dejar 5 minutos para que lo piensen y los va a ir llevando y les va a ir preguntando para que ustedes le ayuden a resolver el ejercicio y empiecen a pensar las dudas y después se lo va a dar con el matemática. Sí. Program matemática o el que uses, cualquiera, ¿cuál vas a usar? Matemática, seguramente. Bueno, que lo maneja excelentemente. Igual pregunto, y acá le pregunto a mis compañeros, el ejercicio 3 también lo habíamos visto por WhatsApp, ¿no? ¿Se había planteado la duda en nuestro grupo de WhatsApp? Sí, algo se vio. No digas que ya está resuelto, porque si no nos perdemos bueno, la explicación, metodología de uso. está bien. ¿Cómo lo van a resolver? Algo bueno, si ustedes están viendo, realmente alguno descifró de alguna manera. Me mete un segundo. Excelente que empiecen ya a meterse en grupos y empezar a resolverlo, me parece perfecto. Pero para este ejercicio, ¿no conviene plantearlo por superposición? Hay diferentes formas de resolver todos los ejercicios en general. Entonces, la idea siempre uno es, como cualquier caja de herramientas, es tener un montón de herramientas disponibles y usar la que te queda más conveniente en general y con la que te sentís más seguro. Pero siempre hay muchas formas de resolverlo, este tipo de circuitos. Todos los circuitos de diferentes formas. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurrió a ustedes, por ejemplo? Que ya que dijeron... sacar la tensión entre el nodo BC multiplicando la corriente por la resistencia. Correcto. O sea, lo primero que ustedes podrían querer hacer es querer sacar esta caída de potencial. Para mí, no sé ustedes, pero para mí las caídas de potencial son siempre en rojo y las corrientes son siempre en azules. O sea, esta caída de tensión que sería B en R3, ¿correcto? Sería lo primero y principal. Sí. Entonces, pero primero lo que nos pide el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos da ciertas indicaciones, ¿sí? Nos dice, mirá, tenés dos nodos en este circuito y un punto de interés que sería el punto A. Los nodos que uno puede marcar
claramente son los puntos C y B, que son estos nodos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Este nodo que tenemos acá y este nodo que nosotros tenemos acá, porque es donde hay derivaciones de corriente. Y lo que tenemos que hacer nosotros en particular es calcular el valor de la resistencia E, este valor que nosotros no tenemos, que es lo que nos estaría interesando, ¿sí? Y entonces, yo puedo hacer esto de varias maneras. Una forma que creo que ya es por donde ustedes encaminaron es, bueno, entender la topología del circuito e irlo reduciendo a un sistema equivalente, me da la sensación, y a partir de ese circuito equivalente, de alguna manera, poder encontrar esa tensión, ¿no? Entonces, me imagino que va por ese lado. No, no hace falta hacer un equivalente. ¿No? Creo que no. No sé, podría ser. Pero, o sea, sí, pero es agregar necesario, puede verse de muchas formas. Sí. Fíjense que también otra de las cosas que tenemos nosotros es que el dato es que de este amperímetro, es un amperímetro ideal, ¿sí? Siempre que uno tiene un amperímetro o un instrumento ideal, estamos contabilizando dentro de ese resistor que la resistencia tiende a cero, o sea que básicamente no influye adentro del resto del circuito, y entonces que la corriente que te está marcando son estos 4 amperes, ¿sí? Y en esta dirección. Entonces, básicamente la dirección de la corriente eléctrica siempre te determina la polaridad de la caída de tensión de los demás elementos. Lo que ustedes dijeron seguramente es que si calcularon la tensión en este programa en R3, ¿sí? O sea, vamos a ingresar primero los datos, que sería tal vez los datos que necesitamos. Ingreso de datos. Seguramente ustedes tienen clase con Alicia. A Alicia le gustan los programas de matemática para utilizarlos, y entonces les conviene, como para ir utilizándolos, les conviene irlos agregando. Entonces tendríamos de dato la corriente eléctrica, tendríamos después la resistencia R1 que vale 5, la resistencia R2 que vale 4, y después también la resistencia R3 que vale 2 ohms directamente. Son todos los datos que tenemos, y la E es lo único que me estaría faltando. Entonces, lo que dijimos nosotros es que la caída de tensión en la resistencia R3, lo que hablábamos recién, es simplemente la multiplicación de la corriente que tenemos circulando por esta rama, desde el punto B hasta C, por la resistencia R3. Entonces sería la resistencia R3 por la única corriente que nosotros tenemos de dato, que sería la corriente I2, ¿no? Esto da 4 amperes por 2 volts, 4 amperes por 2 ohms, 8 volts. Y si nosotros miramos bien la topología, entre los puntos B y C, si descontamos que este amperímetro no tiene resistencia, esta diferencia de potencial, o sea, la caída de B en R3, es exactamente igual a la caída de potencial de la tensión en R2. ¿Eso se dieron cuenta, me imagino? Sí. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, BR3 es igual a la caída en R2. Entonces, lo que nosotros tenemos de dato en este caso, en esta resistencia, básicamente, es que BR2 es igual a BR3, así ya lo tenemos como de dato. Lo que podemos calcular entonces es esta corriente que se llama I1. I1, habría que cambiarle algunos nombres para que todas las corrientes tengan el mismo subíndice, ponerle a esta primera I1 y bueno, ya estamos tarde para eso. Pero entonces la corriente I1 va a ser entonces la caída de tensión de BR2, ley de Ohm, ¿sí? Dividido la resistencia R2. Entonces nosotros ya podemos calcular que esta corriente que nosotros tenemos acá, I1, equivale a 2 amperes. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, en alguno de los dos nodos que nosotros tenemos acá, ¿sí? C o en B, plantear alguna de las leyes de Kirchhoff. Si nosotros lo planteamos, es exactamente el mismo nodo, ¿sí? O sea, no es el mismo nodo, pero la ecuación nos va a quedar exactamente igual. Fíjense que si nosotros lo planteamos como la sumatoria de las corrientes entrantes al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes salientes, a mí me gusta de esta forma la ley de Kirchhoff de corrientes. Nos quedaría en el nodo B
Vamos por acá. Que Me sí, equivoqué. igual a I1. IR3. No, I1, bueno, I1 y por cómo están armadas acá, Sí, I1 sí. e I2. ¿Sí? I1 más I2. Y si lo planteamos por cómo está escrito en el nodo C, me quedaría que las corrientes entrantes son I1 más I2, tiene que ser igual a la corriente que está en toda la rama. Recuerden Sí. que la corriente circula desde el inicio de uno de los nodos, ¿sí? No hay ninguna derivación, aunque tengan este punto A, que es un punto de interés. Fíjense que el punto A no son 3 o más conductores, sino que son solamente 2 conductores, 1 y 2, y entonces no es un nodo. Y entonces la corriente I circula desde C hasta B directamente por afuera, o sea que es siempre la misma corriente. Fíjense que estas dos ecuaciones nos traen exactamente la misma complejidad, o sea, no nos agregan ningún tipo de diferencia dentro de nuestro circuito. O sea que no nos agregan ni nos quitan información, es la misma ecuación en definitiva. Entonces, con la corriente de Kirchhoff, con la ley de corrientes de Kirchhoff, bien, con esta ley vamos a armar entonces la ecuación que nos falta. Ahí va. Que sería la corriente I es igual a I1 más I2. Me vuelve que son 6 amperes, correcto, lo que nosotros tenemos acá circulando. Y si nosotros quisiéramos calcular esta tensión, tendríamos que relacionarla de alguna manera a alguna de todas las leyes de Kirchhoff. Fíjense que todavía no podemos hacerlo a través de una malla cerrada, porque fíjense que si yo quisiera hacer la ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla cerrada, la voy a dibujar en amarillito acá, recorriendo esta trayectoria, en el sentido que nosotros querramos. Acá tenemos todos los datos y todas las incógnitas, pero no estamos encerrando a E. Y acá lo podríamos hacer a través de una de las mallas o a través de la malla de la trayectoria de afuera. Podríamos hacerlo cualquiera de las dos, pero nos estaría faltando el cálculo de esta caída de tensión que todavía no calculamos. Y entonces, lo que ustedes pueden hacer es calcular lo que sería la caída de tensión en R1. Básicamente, la caída de tensión en R1 es la corriente I en ese ley de Ohm, simplemente por esa resistencia R1 que tenemos ahí. Estoy checando siempre a veces los nombres de las resistencias para que me queden perfectos. Entonces tenemos 30 volts que caen acá. Y bueno, una vez que uno ya calculó todas estas caídas de tensiones, todas las corrientes del circuito, encontrar E lo podemos hacer de 1000 formas, ¿sí? Voy a elegir la que es más cercana directamente, que sería armar la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿sí? A través de esta trayectoria que estoy dibujando acá. La trayectoria la podemos circular en cualquiera de los sentidos que ustedes quieran. Yo voy a elegir este sentido, que es el sentido horario, es simplemente uno de los sentidos que me gusta elegir a mí. Y en general, cuando uno arma las leyes de tensiones de Kirchhoff, uno las puede armar de dos formas distintas, así como las de corrientes. A mí me gusta elegir la de entrantes y salientes. En la de las tensiones de Kirchhoff, yo en general lo que utilizo es que es la sumatoria de todas las diferencias de potencial a lo largo de una trayectoria tienen que ser igual a 0. Es la que utilizo y la que me queda más cómoda a mí, sobre todo para explicarlo las primeras veces. Después uno se puede hacer más el canchero y puede utilizar las diversas formas, cualquiera de las multiplicidades. Pero bueno, estamos recién arrancando y entonces sería lo mejor. Entonces, podemos arrancar de cualquier punto del circuito y lo que tenemos que hacer nosotros es siempre ir sumando los aumentos y descensos de potenciales de todas estas partes del circuito. Y entonces, la polaridad de las fuentes de tensión siempre están determinadas por el negativo y el positivo, y después las polaridades de las caídas de tensión o aumentos de tensión, dependiendo de cómo recorramos la trayectoria, está siempre determinado por el más menos de la caída de potencial y por el sentido de la corriente. Entonces, arranco por acá. Tendría entonces más E, que sería nuestra incógnita, esto es lo que nosotros estamos buscando en el problema, y después tengo menos la caída de tensión en la resistencia R1, ¿sí? Y después tengo menos la caída de tensión en R2, menos D en R2. Y después llego exactamente al punto inicial, y entonces tengo 0, o sea que
si yo despejo y envío estos dos elementos del otro lado de mi igualdad, ¿sí? La tensión E va a ser igual, sí o sí, a BR1, la caída de tensión en la resistencia 1, más la caída de tensión en la resistencia 2. Vamos a resolverlo esto. E es igual entonces a B en R1 más B en R2, 38 volts. Esta es una forma en donde uno lo arma desde las parcialidades dentro de los circuitos, pero también lo podríamos hacer de otra forma, esta resolución. Arranquémoslo, no sé, tenemos tiempo, imagino, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Para que vean que podemos resolverlo. Dale, Julián, dale tranquilo. Sí, yo creo que vamos bien. Vamos a abrir esto de vuelta. Vamos a pegarlo de vuelta como para poder marcar algunas cosas por si lo necesitamos. ¿Sí? Que sería simplemente sin parcialidades. O sea, resolver el sistema que nosotros tenemos que armar en estas ecuaciones simplemente como todo un sistema de ecuaciones y a ver si podemos encontrar todas esas ecuaciones para poder relacionar los valores incógnita y los valores incógnitas y los valores no incógnitas dentro de mi circuito. Entonces, vamos a partir desde la misma base que nosotros teníamos de antes. O sea, voy a abrir un nuevo WX máxima, simplemente una nueva pantalla que tenga todas las variables para simplemente poder resolverlo. Entonces, tenemos todos estos datos. Correcto. Y lo que tendríamos que hacer es entonces plantear este mismo sistema, pero desde las ecuaciones directamente, sin pasar por ninguna variables intermedias. Elijo uno de los nodos y entonces en una de las ecuaciones de este nodo lo que planteamos es la ley de corrientes de Kirchhoff. I1 es igual, I, que le hemos llamado en este caso, es igual a I1, que es la que no conoce, que es una de nuestras incógnitas, I1 más, en este caso, el valor de corriente de I2, que ya lo voy a utilizar desde su dato, más 4, que sería una de nuestras ecuaciones. ¿Tengo la cantidad de ecuaciones necesarias para resolverlas? Y no, porque no conozco cuánto vale esta incógnita, no conozco cuánto vale esta incógnita, y tampoco conozco la incógnita que sería E, que sería lo más interesante, o lo que estamos buscando dentro del ejercicio. Entonces, vamos a proponer ahora resolver algunos de los caminos. Entonces, usando primero, si bien están seleccionadas las corrientes, siempre nos conviene a nosotros marcar cuáles son las caídas de potencial, caídas o aumentos. En verdad, ¿cuál es la polaridad de la diferencia de potencial dentro de las resistencias? Eso sería exactamente lo que uno está haciendo. Ahí me ayudan a orientarme siempre a, cuando esté recorriendo cualquier tipo de malla, cualquier tipo de trayectoria, saber cuándo estoy frente a un aumento, cuándo estoy frente a un descenso de potencial. Entonces, una vez que están marcado las polaridades, ya después lo que puedo hacer entonces es armar trayectorias. Se pueden armar de diferentes formas las trayectorias. Podemos armar la que armamos en esta ecuación, en la primera, pero como ya la hicimos esa, hagamos otras dos como para que vean que podemos utilizar cualquier trayectoria. Una va a ser muy similar, va a ser este camino que nosotros tenemos por acá afuera de la trayectoria, y lo vamos a hacer en el mismo sentido que lo hicimos antes. Y de ahí, fíjense que se desprende la ecuación siguiente. E, que sería la fuente de tensión, es igual a la corriente I, que es lo que nosotros no conocemos, por 5 ohms, que es esta caída de... Ah, no, lo voy a hacer con la misma ley lo vi acá de E igual a las caídas, o sea, las fuentes iguales a las caídas, y lo hice así. Vamos a hacerlo con las caídas de potencial, la sumatoria de las caídas de potencial igual a 0, que es lo más tal vez cómodo en un principio. Entonces, E es un aumento de potencial por la polaridad, paso de un negativo a un positivo, y después lo que tengo que hacer es restar, ¿sí?, la corriente I, en este caso, por los 5 ohms que tengo acá, porque es un descenso de potencial, y después tengo que restar también los 4 amperes, porque ya tengo esa corriente, es uno de los datos, por, en este caso, los 2 ohms que tengo de este lado, y vuelvo y cierro directamente la trayectoria, y entonces todo esto es igual a 0. Tengo una incógnita que es I, tengo otra incógnita que es I1. Esta ecuación me trae una incógnita más que es EE, pero me relaciona
también a I adentro de estas, dentro de estas variables. Tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, dos ecuaciones. Necesito buscar una ecuación más y entonces para eso lo que puedo hacer es recorrer esta trayectoria. Vamos a hacerla en el sentido inverso para que no todo sea en el sentido horario. Simplemente como para ir practicando diversas cosas, que ustedes lo pueden darse cuenta que van a obtener las mismas ecuaciones recorriendo la trayectoria en cualquier sentido. Entonces, lo hacemos en el sentido antihorario. En general, para los métodos de mallas y nodos, nosotros vamos a ser siempre muy ordenados para armar no solamente las matrices de resistencias, sino para armar los sentidos de circulación de todas esas matrices. Lo vamos a ver mucho más adelante. Pero bueno, siempre conviene ser lo más ordenado posible para todas las metodologías. Y cada uno ir armando estructuras mentales que nos permitan a nosotros tener estos ordenamientos para cómo encarar los ejercicios. Entonces, en esta trayectoria arranco por el punto 6. Fíjense que esto, para la trayectoria que yo estoy siguiendo, es un aumento de potencial, o sea, la diferencia de potencial de R3 es un aumento, paso de un negativo a un positivo, y eso lo puedo escribir como más, ¿sí? Este también sería un más, si yo no lo puse, queda implícito directamente en el E, sería la resistencia R3, que es 2 ohms por los 4 amperes que tengo ahí de datos, y después voy hasta acá y recorro esto que es una caída de potencial, es un descenso de potencial, paso de un positivo a un negativo, o sea que sería menos, en definitiva, 4 por la incógnita que tengo ahí, que es la corriente que no conozco, que sería I1, y esto tiene que ser igual a 0. Esta es la ley de corrientes de Kirchhoff, y estas son dos leyes de tensiones de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff. En inglés las arman así, yo nunca me acuerdo cuál es la primera y cuál es la segunda, por eso las digo así, porque son más sencillas. Entonces, fíjense que uno lo puede resolver, bueno, y una vez que está armado así el circuito, es de una pavada, o sea, una vez que tenemos armadas las ecuaciones, vamos a un programa de cálculo, le decimos solve, ¿sí? Solve quiere decir resolver, y entonces lo único que tenemos que ingresarle son las variables que uno tiene adentro de esto. Y y es igual, entonces, vamos a ponerle, creo que es así. Después, a lo sumo, si me equivoqué en la sintaxis porque era 2 puntos, me lo va a avisar directamente el programa. Y es igual a I1 más 4. Esta es la primera ecuación, la tengo que separar por una coma. La siguiente es E menos I por 5 menos 4 por 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Esta es la segunda de las ecuaciones. Y después la tercera, que sería 2 por 4, ¿sí? Menos 4 por I1, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces tengo que cerrar un paréntesis. Fíjense que automáticamente el comando me va a decir, estás cerrando el primero de los paréntesis, y lo que hay que ingresarle a WX máxima después son todas las variables que yo voy a estar buscando. O sea, como ingresé 3 ecuaciones, mis variables o mis incógnitas van a ser I, E e I1, que son las 3 variables que yo tengo ahí adentro. Si no me confundí, me lo va a devolver. I1 igual a 2. Y me confundí en alguna de todas estas ecuaciones. Solve I1. A ver si es con esto. 2 puntos. 2 puntos. No creo que sea con 2 puntos, porque 2 puntos es para definir. I1. Solve. Me devolvió una de las variables. ¿Y por qué no me devolvió las demás de las variables? Uno de todos estos paréntesis sería con un corchete. Creo que era con un corchete tal vez. Y me reconoció una sola de las ecuaciones. A ver si era con un corchete. Deme medio segundo. Corchete, corchete. Y tal vez sí era con un corchete y con un corchete. Viste, me vendiste muy bien, Carlos, y me dijiste que lo iba a resolver. Ahí está. Perfecto. Era con corchetes. Y entonces fíjense que uno arma un sistema de ecuaciones y después te lo resuelve directamente el sistema. O sea que, y fíjense que nos dio exactamente lo mismo. La corriente I1, 2 amperes, la tensión de la fuente 38 volts, la corriente I1, en definitiva 6 amperes, que era la suma de las otras dos. Son diferentes formas. También podríamos haber encontrado, si alguien se animaba o alguien tenía ganas, podríamos haber encontrado el paralelo de estas dos y encontrar un circuito equivalente, y después con el circuito equivalente y la resistencia total del circuito,
y la corriente total, una sola corriente que nosotros hubiésemos tenido, que hubiese sido la corriente I, hubiésemos podido calcular la caída de tensión en la resistencia total del circuito. O sea, eso lo hago simplemente esquemático acá para que vean que se podían hacer de 3 formas distintas como mínimo esto. Entonces, lo que hubiésemos hecho es ir encontrando e ir resolviendo un circuito hasta encontrar una resistencia total y única. Esto sería RT. Y la corriente que nos hubiese circulado en esta resistencia total hubiesen sido los 6 amperes, ¿sí? Que nosotros teníamos acá. Y entonces hubiésemos calculado esa resistencia total, que sería, la resistencia total hubiese sido 38 dividido 6, que hubiese sido 6,36, les tendría que dar esta 6,33. 6,3 periódicos les hubiese dado esta resistencia total, que sería este paralelo y eso en serie con esto. Y bueno, y ahí hubiesen podido encontrar cuánto valía en este caso esta fuente total, esta tensión. O sea, son diferentes formas de resolver el ejercicio y uno tiene que saberlo hacer de diferentes formas, simplemente por si, no sé, estás en un parcial, estás haciendo algún ejercicio, por una de las metodologías que vos estás acostumbrado no te sale hacerlo, y bueno, capaz que podés plantearlo de otra forma y de esa otra forma te permite a vos resolverlo, o si te sale resolverlo de esa forma. No sé si se entendió. Sí, sí. Sí, se entendió. Se entendió, Sí, perfecto. es un sistema de ecuaciones. Está bueno también. Yo creo que son muchas cosas diferentes que uno tiene que tener como dentro de la cajita de herramientas. Para mallas y nodos, lo que vamos a utilizar nosotros siempre son métodos sistemáticos de resoluciones de ecuaciones. En integración eléctrica, en la primera parte, vamos a utilizar métodos más de agrupar resistencias, de ver la topología del circuito, que también son útiles. En física 2 se utiliza más ese tipo de herramientas que los métodos mallas y nodos. Y en electro, en general, estamos más orientados a la topología y a mallas y nodos, métodos sistemáticos de resolución de ecuaciones. Porque los métodos sistemáticos te permiten derivar todas estas ecuaciones muy rápidamente, y al derivar las ecuaciones muy rápidamente, derivar no de la operatoria de derivación, sino de encontrar las ecuaciones muy rápidamente, y si vos encontraste las ecuaciones muy rápidamente, después las mandás a cualquier tipo de programa de cálculo, y los programas de cálculo, bueno, en ese sentido, hacen magia y nos resuelven las ecuaciones, bueno, mucho más rápido, con una calculadora, en lo que te sea más cómodo de utilizar. Imagínense ustedes después que resolver un sistema de 3×3, por ejemplo, y si ese sistema tiene no resistencias, tiene impedancias, como vamos a ver en corriente alterna, ya la cosa se complica, ¿no? Porque los coeficientes asociados son números complejos y se hace muy laborioso hacerlo en forma manual. Por eso recurrimos a métodos sistemáticos de resolución, ¿no? Y además sus calculadoras, creo que, salvo que tengan alguna calculadora científica bastante más avanzada, pero los primeros modelos, yo hice mi carrera sin esta calculadora, de hecho esta la conseguí después. Resolví toda la carrera universitaria sin una calculadora que me resuelva números complejos. Creo que la tengo, la original. No, la regalé una calculadora a alguien que necesitaba una calculadora y yo no la estaba usando, y a un alumno. Y entonces, tener una calculadora ya que resolviera complejos, estoy hablando de hace 10 años, 15 años. Me sentí viejo recién. Y bueno, era un logro tener una calculadora que resolviera complejos. En ese momento nadie las tenía. Pero bueno, hoy, si tienen la posibilidad de tener una computadora que instalen matemática o cualquier tipo de software de cálculo que les sirva para ir resolviendo los problemas, les va a ser de mucha utilidad y aprender a utilizarlo también. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio 2, que yo voy a borrar el pizarrón y lo voy a escribir, y 5 minutitos también, a ver qué resuelven ustedes. ¿De acuerdo? Dale. Pensé que lo tenía muteado. Un ejercicio conceptual, en realidad. Es para vertir un concepto, para que empiecen a tener idea de otro formato, una ampliación de algo que
no les quiero decir nada, sino les presento el circuito directamente. Bueno, ahí tienen el circuito. Todas las resistencias tienen valor R. Y lo que se pide es calcular el valor de la corriente I4. Por supuesto que este ejercicio lo tienen que resolver teniendo en cuenta lo mismo que antes. Primera y segunda de Kirchhoff y ley de Ohm. Pregunto, ¿cuántos nodos tenemos en ese circuito? ¿4? 2. Definición de nodo, la unión de... Más de 2 conductores. Más de 2 conductores. ¿Cuántos nodos hay entonces? ¿Acá hay más de 2 conductores? Sí. ¿Acá? También. ¿Acá? ¿Acá? ¿Cuántos nodos hay? 4. 4 nodos, correcto. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Cuántas ramas hay? Definición de rama. ¿Qué es rama? Uniones entre nodos. Rama. ¿Cómo? Uniones entre nodos. Correcto. ¿Cuántas ramas hay? 4. Estamos pensando que acá yo no lo tengo dibujado, pero acá también hay una unión, ¿no? O sea, esto es una rama. Esto es una rama. Y esto es una rama, igual que acá. ¿Esas son las 4 que vos decías? Sí. Pregunto, ¿acá hay un nodo? Sí. ¿Acá hay un nodo? Sí. ¿No están unidas a través de esto que estoy marcando acá? ¿No es una rama? Sí. Sí, tendrías 8 ramas. 8 ramas entonces, claro. 8 ramas. ¿Cuántas corrientes va a haber en realidad en esta configuración? 8 corrientes, o sea, me estarían faltando nombrar 4 más. rojo. Claro. Si esta la llamé I1, I2, I3, I4,
A esta la voy a llamar I5, esta la voy a llamar I6, esta la puedo llamar I7 y esta la puedo llamar I8. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bueno, entonces, si yo quiero resolver este circuito que tiene 8 incógnitas o 8 corrientes, de alguna manera tengo que jugar con la ley de Ohm y jugar con la segunda de Kirchhoff y la primera para llegar a formar un sistema. O tengo que pensar las cosas de otra manera, con otra visión. Sí, que en ningún lado pierdo corriente. Las que entran tienen que ser iguales a las que salen. ¿Quién habló? Que no me Diego. Diego. Que en ningún lado se pierde de corriente, me decís. No. No. ¿Y vos cuántas salidas tenés? Tengo 2 salidas. ¿Ah? Y 4 y a 3. Y 3. Bueno, si la llamás estrictamente como salida. ¿Y cuántas entradas tenés entonces? 2 y 1 y 2. O sea, ¿cuántas corrientes tenés realmente? 4. Y nada se pierde, ¿no? Nada se pierde. ¿Por qué? Porque es una ecuación de qué. De equilibrio, ¿De qué? de corriente. ¿Y entonces qué tenés que aplicar? La primera ley de Kirchhoff. ¿En dónde? En todo. Todo eso sería un nodo. ¿En qué nodo aplicarías la primera ley de Kirchhoff vos ahí? Eso, todo el conjunto ese sería como si fuera un gran nodo. Pero no es un nodo. Pero se lo puede ver como tal. Pero no como nodo. Se lo puede analizar como algo que quizá no me interesa lo que tiene adentro, pero sí cómo reaccionan las corrientes de las que salen y entran. Quizá a eso se refiere Diego. Sí, es algo que yo no sé qué tiene adentro. Tenés razón, Pero Juan. yo de afuera lo veo como un nodo. Pero no es un nodo, Diego. No, no es un nodo, pero lo veo como si fuera uno. Vos tenés mucha imaginación. ¿Pero qué estás aplicando? ¿Una ecuación de equilibrio de quién? De Kirchhoff, ¿Una ecuación de equilibrio de qué? de corrientes. Estás aplicando la primera de Kirchhoff. Sí, ¿A dónde? ¿Al nodo? a todo ese conjunto. A todo ese conjunto. Entonces, lo que tenemos que aplicar... Bueno, vas a tener que seguir con azul, che. No hay... sí, con azul. No me queda otra. Lo que está diciendo Diego y el otro muchacho también es eso. ¿Ese es el nodo? Entiendo que sí. Sí, una caja, algo que quizá no me interesa saber lo que tiene adentro o cómo se relacionan las corrientes dentro Pero de sí ese te objeto. interesa que se mantenga la condición de equilibrio de corrientes. Exacto. Claro, tiene el comportamiento de la ley de Kirchhoff por dentro, sin importar que sea un no o no. Y escuchame, tienen razón, están muy bien orientados, me alegro. Y si generalizamos la primera de Kirchhoff que decía que la sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0. ¿Habíamos dicho eso? Sí. Sí. Bueno, pero lo que ustedes me están diciendo, y está bien, es que la sumatoria de las corrientes que concurren, digo concurren y estoy Sí, diciendo a ese cualquier circuito. sentido, a este recinto cerrado es igual a 0. Entonces, una generalización de
La primera de Kirchhoff, es decir, la sumatoria de las corrientes que concurren a un recinto cerrado es igual a 0. O sea, se sigue manteniendo el equilibrio. Entonces, ¿quién me dice o quién me aplica la primera de Kirchhoff a este recinto cerrado punteado? Con las convenciones que ya vimos. Vas a tener que I1 más I2, sea cual sea el valor. Despacito. ¿Y1 por qué? Porque es entrante. Y1. Quise decir por qué positiva, ¿no? Sí. Y1, dale. Más I2, sea cual sea el número de I2, en este caso como es negativo, en realidad está No, pará. dibujado Así en como otro está la recinto. foto. Sí. Yo los estoy jugando, no te estoy parando, al contrario. Ya sé que te diste cuenta. Lo sumo. Y1 porque entra. Sí. Después que me dijiste. Más I2. Más I2, no digas más nada. No, para nada. No. Okay. Más I2. Seguí. Menos I3. ¿Por qué menos? Porque es saliente. Porque es saliente, listo. Sí. Menos I4. Igual a 0. Pregunto al resto, ¿están todos de acuerdo? Sí. ¿Está bien Sí. hecho eso? ¿Está bien planteado la primera de Kirchhoff al recinto cerrado? Sí. Bien, está perfecto. ¿Cuál es Sí. el dato cuál es la incógnita? I4. La pasamos I4, del la otro pasás. lado, de la igualdad, y me queda, ¿qué es? I1 más I2 menos I3. ¿Está bien? Bueno, listo. Entonces, I4, ¿a qué es igual? A I1. ¿Cuánto vale I1? 2 amperes. 2. Más I2. ¿Cuánto vale I2? Más menos Menos 3. 3. Menos 3. Entonces tengo que hacer esto. Este más es del planteo. Este menos es la magnitud de la corriente que yo dije que valía menos 3. Vuelvo a este signo. Menos y 3. ¿Y 3 cuánto vale? 4 amperes. 4. ¿Cuánto da esto? Menos 5 amperes. Es decir, que está Se terminó el ejercicio. mal El supuesta. resultado es I4 igual menos 5 amperes. Ahora sí, metete. Es decir, ¿qué vas a decir? Que estaba mal supuesta la No dirección. está mal supuesta. O está. Sí. ¿Cómo? A ver, decirlo, termina, discúlpame que te Que estaba corté. mal supuesta la dirección de I4. En realidad, por cómo, o sea, sería menos 5 si uno indica que es saliente, pero si uno indicaría que es entrante, son 5 amperes entrantes al sistema. La corriente real, I4, realmente está en sentido contrario al que tuviste en la foto en el cual hiciste el planteo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, lo que acabamos de hacer con este ejercicio es abrir los ojos y decir o ver que la primera de Kirchhoff es más amplia y se puede aplicar a un circuito cerrado. Mientras tenga un circuito cerrado, un recinto cerrado independientemente, se tiene que seguir cumpliendo. No me tengo que olvidar de lo que hay adentro. Acá adentro puede haber un dipolo. No importa. Un dipolo activo, un dipolo pasivo, ya lo vamos a ver en electro. O puede haber un circuito muy complejo. A mí lo que me interesa que se cumpla la condición de equilibrio de corrientes en este caso. Entonces, no tengo que andar pensando que tengo más una corriente por acá, otra por acá, distinta de esta. Es una ampliación de la primera ley de Kirchhoff. Es decir, la sumatoria de las corrientes que concurren
a un nodo es igual a 0, correcto. Y también puedo decir la sumatoria de las corrientes que concurren a un recinto cerrado es igual a 0. ¿Está? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, eso es todo lo que quería poner en evidencia con el ejercicio 2. Y no nos va a dar el tiempo para hacer otro ejercicio más, así que eso es todo por hoy, chicos. Vamos a seguir los días siguientes, los miércoles siguientes, con los ejercicios que siguen de la guía y interactuando de esta manera. Y es lo que más nos interesa, que interactúen, ¿de acuerdo? Así se van familiarizando con nosotros. Buenísimo.